Sí, se puede ver. Ya, gracias. Colegas, por favor, previamente les ruego, por favor, que vayan activando sus, en este caso vayan subiendo sus nombres como, como respaldo de asistencia, por favor, les ruego por mensaje, todos, absolutamente todos, nombre y apellido, por favor. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con el segundo tema. Bueno, en realidad el tema complementario a lo que habíamos visto anteriormente, que es hígado patológico. ¿Ya? En este tema, hoy vamos a ir hablando respecto a algunos temas relacionados a las patologías hepáticas, ¿no? Tomando en cuenta que ya habíamos hablado específicamente cuáles son las características esenciales de cada estructura o parte anatómica o las diferencias anatómicas que tenemos. Ahora vamos a ir destacando un poco relacionado a algunas patologías y sus características ecográficas. Como ustedes saben, el tejido hepático es una estructura anatómica completamente liso, con un parenquima homogéneo, con bordes bien delimitados y un borde hepático que, bueno, prácticamente va a llegar a producir una delimitación adecuadamente desde lo que es el campo pulmonar, de lo que es la silueta hepática, ¿no? Y en este caso, esto nos va a delimitar a través de lo que es el músculo diafragmático, que nos va a permitir realizar esta situación. Entonces, como tal, vamos a describir que la ecografía hepática termina siendo uno de los estudios más importantes. Y en este caso, ¿cuáles son los parámetros que nosotros debemos ir evaluando en cuanto a lo que es tejido hepático? En primer lugar, ya lo primero que vamos a evaluar es el spam hepático. Ya. El spam hepático generalmente se debe al tamaño hepático, que debe estar menor a 15 centímetros, ¿ya? Y estas lo vamos a encontrar en dos puntos, ¿no? El primer punto es cuando encontremos el índice hepatorenal, ¿ya? Es justamente esto, este es el riñón, y acá vemos el hígado y el riñón derecho. Esta estructura anatómica que estamos visualizando en este punto se denomina índice hepatorenal, que en algún momento también como segundo punto, vamos a poderlo distinguir, ¿no? Lo segundo que vamos a ir buscando es la estrella venosa hepática, ¿no? El cual corresponde a la convergencia de lo que son los vasos suprahepáticos derecho, medio e izquierdo, que van a converger justamente a nivel de lo que es la vena cava inferior, ¿no? Estos lugares son los dos sitios que habitualmente vamos a necesitar para realizar lo que es el spam hepático. Y en este punto, ¿cómo se hace la medida? Desde el punto más alejado de lo que es el reborde hepático o el reborde diafragmático, yendo en paralelo hasta el punto de intersección del transductor, ya justo ahí. Medimos y esto debe estar menor a 15 centímetros. El otro punto es desde la mitad de lo que es el transductor hasta el punto más alejado de lo que es el reborde diafragmático. Entonces, en este caso estaríamos hablando este punto, ¿no? Entonces, esto también debe estar menor a 15 centímetros. Habitualmente estos son los dos puntos donde se mide el spam hepático, y la medida también obviamente tiene que estar menor a 15 centímetros. Y eso el día de mañana ya vamos a ir aplicándolo en la parte práctica. El segundo elemento que vamos a ir aplicando ya es encontrar el índice hepatorenal. ¿Ya? El índice hepatorenal es una estructura ecográfica que lo vamos a encontrar entre lo que es la línea media clavicular y el reborde costal. ¿Ya? Y en este punto lo que se pretende es encontrar esta imagen donde vamos a ir viendo tanto el riñón derecho como también el tejido hepático.
¿no? Esto nos sirve para poder distinguir y poder comparar, ¿no? En cuanto a lo que son la ecogenicidad renal y hepática, para determinar cuadros patológicos asociados a hígado, como ser la esteatosis hepática, o viceversa, cuadros hepáticos asociados a enfermedades renales, como por ejemplo la insuficiencia renal crónica, o la amiloidosis, donde el tejido renal se hace mucho más hiperecogénico que el tejido hepático, ¿no? Entonces, estos aspectos ya vamos a ir viéndolo en la parte práctica. El tercer elemento que vamos a ir evaluando ya es la vascularidad. ¿Ya? Y cuando hablamos de vascularidad, nosotros debemos saber diferenciar entre un vaso suprahepático y un vaso porta, ¿no? En este caso, tomando en cuenta que el vaso porta generalmente siempre va a tener una pared hiperecogénica pero gruesa. Sin embargo, los vasos suprahepáticos, debido a que tienen paredes muy finas, ya van a asemejar como si no la tuvieran paredes. Entonces, en este caso, la ausencia de una pared hiperecogénica en un vaso es vaso suprahepático. Sin embargo, cuando tenemos un vaso con pared hiperecogénica gruesa, visible, es un vaso porta. El cuarto aspecto que vamos a ir evaluando es la estrella venosa, ya, hepática. Esto habitualmente, ya eso en la parte práctica de igual forma les voy a mostrar. Estos puntos son puntos referenciales donde se evalúa de manera íntegra todo lo que es el parénquima hepático con el fin de determinar ciertas patologías y también evaluar algunos rasgos o sitios de evaluación que nos van a dar cortes referenciales en cuanto a clasificación o segmentación hepática de Cowen-Out. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a lo que es lo que debemos apreciar. Ahora, en cuanto a lo que es la parte hepática, siempre vamos a ir evaluando desde lesiones difusas hacia lesiones focales. Cuando hablamos de lesiones difusas, son aquellas lesiones que están diseminadas en todo el parénquima hepático, y las lesiones focales son lesiones atribuidas a localización regional, segmentaria, ¿ya? Como ser los quistes hidatídicos. En este caso, las lesiones difusas, entre ellos se encuentran lo que es la estetosis hepática, la hepatitis crónica, la hipertensión portal, la enfermedad metastásica difusa, el linfoma hepático, entre otros. Sin embargo, las lesiones focales, estas pueden llegar a ser de origen benigno o maligno. Cuando hablamos de origen benigno, tenemos como ser las lesiones quísticas simples y las lesiones hidatídicas, el absceso hepático, hematomas, metástasis quística, y lesiones sólidas como ser hemangioma, hiperplasia nodular focal, el adenoma, el hepatocarcinoma y las metástasis sólidas debido a neoplasias diseminadas de regiones, de otras regiones. Empecemos con lo que son las lesiones difusas. Cuando hablamos de lesiones difusas, la principal lesión difusa que nosotros vamos a ir haciendo el estudio es relacionado a el parénquima hepático. En este caso, como estamos viendo justamente en esta imagen donde estoy resaltando lo que es el tejido hepático y el riñón como tal, tanto la región medular y la cortical, ¿ya? La corteza renal, ya esta corteza renal con el parénquima hepático tienen la misma ecogenicidad, ¿no? Normalmente. Pero ¿qué sucede cuando observamos, como en este caso? Miren, en esta imagen el tejido renal se encuentra normal, pero sin embargo el tejido hepático se encuentra con una ecogenicidad aumentada, es decir, que hay una hiperecogenicidad. ¿Ya? Ese es el primer criterio ecográfico que nosotros debemos apreciar para hacer diagnósticos en cuanto a esteatosis hepática, ¿ya? Tomando en cuenta que la infiltración de grasa se puede llegar a dar cuando existe una sobrecarga del 30% de capacidad de reserva que tiene nuestro organismo,
¿no? Y la ecografía termina siendo uno de los estudios más sensibles, ya que nos permite dar un diagnóstico con una alta sensibilidad superior al 93%. Por lo tanto, en este caso, el primer criterio vamos a hablar de que es la ecogenicidad aumentada hepática en relación al tejido renal. 1. 2. Debido a que tenemos una ecogenicidad incrementada y los vasos sanguíneos, fundamentalmente porta, tienen paredes gruesas hiperecogénicos. Debido a ese aumento de la hiperecogenicidad, prácticamente los vasos porta van a perder esa relación de lo que es la pared hiperecogénica de sus paredes, o sea, una pared hiperecogénica gruesa, haciendo que esta hiperecogenicidad se pierda o se camufle en cuanto a lo que es el tejido hepático y simule de que estamos ante un vaso suprahepático, ¿no? Y eso es el segundo parámetro ecográfico de esteatosis hepática, ¿no? Y en algunos casos, de acuerdo al grado, en un grado 2 y un grado 3, desaparece lo que es el borde diafragmático. Esta línea hiperecogénica que estamos viendo desaparece por completo. Ya, ese es otro. Y en algunos casos vamos a estar asociado a un incremento de lo que es el tamaño hepático debido a la sobrecarga. En este caso vamos a tener un spam hepático superior a 15 centímetros. Estos son los signos generales de esteatosis hepática, donde el más importante para mí es un índice hepatorrenal alterado con una hiperecogenicidad hepática en relación a la corteza renal. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos viendo es justamente esto. La esteatosis hepática se puede dividir en dos. Una esteatosis hepática difusa y una esteatosis hepática, focal, no local, focal. La esteatosis hepática difusa está difundido en todo el tejido hepático, por ejemplo, difusa. Pero sin embargo, la esteatosis hepática focal simplemente está focalizado o localizado en determinados segmentos, ¿no? Como un estadio inicial. Como podemos ver acá, en ambos vamos a observar un incremento de la ecogenicidad, ¿ya? Un incremento de la ecogenicidad. La única diferencia es que en la difusa es generalizado. Sin embargo, en la focalizado es localizado en determinados lugares con áreas ya isoecogénicos a nivel hepático. ¿Ya? Y como podrán ver acá, por ejemplo, esto es un vaso suprahepático y esto es un vaso porta. Pero sin embargo, como podrán ver, no existe mucha diferencia entre vaso suprahepático y vaso porta. ¿Ya? Entonces, esos son signos que nos va a permitir diferenciar. La esteatosis hepática difusa se clasifica en tres. Colegas, sus audios, por favor. Una esteatosis hepática grado 1 o leve, y esto generalmente se observa en un 33% de los pacientes, el cual tiene un compromiso ya generalizado de todo el parénquima hepático, pero lo único que vamos a ir viendo en una esteatosis hepática grado 1 es el aumento de la ecogenicidad, ¿ya? Entonces, en este caso estamos hablando de una hiperecogenicidad. En este punto, en la esteatosis hepática leve o grado 1, todavía se observa el borde diafragmático, ¿ya? Lo único que existe es un aumento de la ecogenicidad. En un grado 2, ¿ya? En un grado 2, prácticamente entre lo que es el tejido hepático y el renal, el primer criterio va a ser aumento de la ecogenicidad. ¿Ya? El segundo elemento va a ser borramiento, ¿ya? El borramiento del diafragma, ¿ya? Y
el bosamiento de las paredes de los vasos porta, ya haciéndolo indiferenciable entre vaso suprahepático y vaso porta. Un grado 3, además de estos signos ecográficos que estamos viendo, se va a adicionar otra situación. Acá lo voy a ir dibujando lo que es ya el riñón, el hígado. Lo que va a producir es lo mismo: aumento de la ecogenicidad, borramiento del diafragma, ya la pérdida de relación o el borramiento de las paredes de la vena porta, pero además ya se va a producir un borramiento del tercio inferior y del polo inferior de lo que es el riñón. O sea, todo esto se empieza a perder. Tanto el riñón como el hígado ya no se visualiza adecuadamente en toda su integridad, y eso es un grado 3. La ecografía tiene una alta utilidad en la apreciación de la estetosis hepática grado 2 y 3. ¿Ya? Muy pocas veces se puede hacer un diagnóstico de estetosis hepática leve, no tiene mucha repercusión. Sin embargo, en un grado 2 o 3 tiene muy buena sensibilidad. ¿Ya? En la hepatitis aguda simplemente vamos a hacer referencia como criterios indirectos, ¿no? Si bien en la estetosis hepática la ecografía termina siendo el estudio gold estándar, pero sin embargo difícilmente yo puedo darme el lujo de decir que por ecografía yo puedo diagnosticar una hepatitis aguda. ¿Nos da signos sugestivos? Sí, pero hasta ahí nada más, ¿no? Sabemos que el diagnóstico, en este caso, es meramente serológico, ¿no? No podemos determinar a través de pruebas imagenológicas, ya que esta nos puede llevar a confusiones diagnósticas. ¿Ya? ¿Cuáles son las imágenes asociadas a una hepatitis aguda? Lo primero que vamos a llegar a tener es un parénquima hipoecoico, ¿no? Habíamos hablado de que el tejido renal con el tejido hepático son casi similares. En este caso, el tejido hepático va a ir disminuyendo su ecogenicidad, ¿ya? Por lo tanto, debido a su disminución de la ecogenicidad, los vasos portas van a producir un realce de la pared de los vasos portales, ¿ya? Se van a visualizar mucho mejor. A esto se va a asociar un aumento de tamaño de lo que es el hígado, mostrando un crecimiento simétrico de lo que es todo el hígado. En este caso, el espasmo hepático se encuentra mayor a 15 centímetros. Quizás uno de los signos ecográficos más sugestivos o más sensibles que nos van a orientar, pero no nos van a diagnosticar, es el engrosamiento de la pared de la vesícula. Como podrán ver, acá estamos observando la vesícula, ¿ya? Y prácticamente estamos observando cómo las paredes de la vesícula se visualizan completamente gruesas, ¿no? En respuesta del cuadro inflamatorio regional, ¿no? Eso es quizás uno de los signos más importantes. En hepatopatías crónicas vamos a ir hablando lo que es los signos de hipertensión portal. Estas pueden ser directos e indirectos. En hepatopatías crónicas, fundamentalmente asociado a un cuadro de hipertensión portal, hablamos de cambios morfológicos. Ya, en este caso vamos a ir hablando inicialmente del complejo atrofia-hipertrofia, ya, tomando en cuenta que en cuanto a lo que es en un paciente con hepatopatía crónica, estoy hablando de una cirrosis hepática. En estadios iniciales, lo primero que va a existir es un aumento de la ecogenicidad, ya, como primer punto, ¿no? Un aumento de la ecogenicidad, y el parénquima empieza a tornarse grueso, ¿ya? Y granulado, ¿ya? Y existe un cambio de morfología del flujo de las venas suprahepáticas. Pero fundamentalmente, lejos de esto, se habla de un complejo atrofia-hipertrofia cuando entra en una hepatopatía crónica como la cirrosis hepática. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Sencillamente se habla de que va a haber una hipertrofia del lóbulo izquierdo, de todo lo que es el lóbulo hepático izquierdo, una hipertrofia fundamentalmente del lóbulo caudado, pero va a haber una atrofia del lóbulo derecho, es decir, el lóbulo derecho disminuye de volumen, mientras que el lóbulo izquierdo incrementa de volumen, ¿no? Eso es un complejo denominado hipertrofia hepática, ¿no? ¿Atrofia de quién? Del lóbulo derecho. ¿Hipertrofia de quién? Del lóbulo izquierdo, fundamentalmente del lóbulo caudado. No se olviden eso, ¿no? Eso es un punto bien importante que debemos ir recordándolo, que en estadios iniciales es bien frecuente, ¿no? Entonces, incremento de la cogencidad, más presencia del complejo atrofia e hipertrofia, ya se habla de un cuadro de hepatopatía crónica, para no darle muchas vueltas. Ya, en algunos casos, cuando ya estamos en estadios muy avanzados, ya vamos a tener lo que es datos de hipertensión portal, ¿no? Y en este caso, los datos de hipertensión portal van a estar asociados a una alteración en la vena porta